some else. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. You want hello casual song. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Age en la prisión. Voy a extrañar un poco decir en la ruta de tal, porque en este juego no existe ruta como tal. Bueno, por así decirlo sería la de Bakshi, pero no es que elijamos ir con él, sino simplemente que es porque esta historia es a Whibis con él. Así que tiene solamente las partes de cada juego, que son tres, que es la de Dayvan, Rowell que es la de prisión, Rowell y Dayvan. Ya. Pues a darle duro, en donde nos quedamos. 本来はジャンのいるここマジソン刑務所にまずジュリオを移送させる。彼の弁護士団が控訴で遅延を図っている間に Originalmente, ya que Jan estaba aquí, solo faltaba hacer que trasladaran a Julio a la prisión de Madison, mientras la orden de abogados intentaba retrasar la apelación. ¡Ay, Julio! ¡Ya te extraño, Julio! Ya sal, por favor. Se está grabando, ¿verdad? Ah, sí. 俺とルキーノがこちらに移送されるという手順のはずだった。だが現実には俺たちが先に移送されてしまっている。 Se suponía que tenían que trasladar a Julio junto conmigo y con Uchino a esta prisión, pero en realidad nosotros fuimos trasladados primero. Desde hace rato, las palabras desconocidas para mí han estado aumentando como una ostra nadando en un canal veraniego incomprensible. Así que he estado un poco confundido. Vaya descripción. Julio, ¿quién es? ¿Orden de abogados? おいおいおい、ちょっと待て。俺はどうなってたんだよ。 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Espera un momento! ¿Qué hay de mí? お前は刑期が短いし現行犯逮捕で控訴もクソもなかったからな。だがお前もここに送られてきたのは好都合だった。いろいろとな。 En tu caso, el periodo de tu sentencia es muy corto y tampoco han habido apelaciones ni fallos en las razones de tu arresto. Pero aún así fue conveniente que te hayan enviado aquí también. 俺の話は以上だ。それから飯の旅に集まってると目を引く。次は明日の朝また同じ時間にここで会おう。 Ok. Eso es todo lo que tenía que decir. Además, cada vez que nos tengamos que reunir,
procuremos ser lo más discretos posibles. Nos vemos aquí temprano a la misma hora. 構わんさ。どうせ予定もランデブーの相手もいないクソったれた明日だ。 Por mí no hay problema. De todos modos, no tengo ningún plan de reunión con algún jodido compañero o algo así. Mañana también será un jodido día. Me encanta tu actitud, Lechira. 俺が面出すメリットはあるんだろうな。くっそ、ふざけやがって。 Espero que haya algún mérito porque venga a mostrar mi cara aquí. Maldición. Me enojaría bastante que me tomaran el pelo. Uy, Iván, ¿que no te acuerdas cómo te tomábamos el pelo en el primer juego? Eras el perfecto objetivo para hacer bullying, ¿eh? Y lo es. 俺はいつでも OK よ、ダーリン。 Querido, yo estoy disponible cuando sea. Amo que ya le diga Darlene a Bernardo, es hermoso. Bueno, antes de que la charla secreta entre mafiosos esté por finalizar, sacaré a relucir algunos asuntos importantes. A ver, Jan, ¿qué asuntos importantes nos traes? ところで皆さん、大事な話。 Por cierto, chicos, tengo algo importante que decirles. Con un... La mirada de los tres capitanes se giraron hacia mí. Delante de cada uno de ellos todavía quedaba bastante comida en sus bandejas. O eso es lo que creía, ya que Iván de repente se dio prisa en terminar el pedazo de pan que le quedaba y guardar el resto de pan en sus bolsillos. Iván. Creo que Iván de alguna manera supo al asunto del que Jan quería hablar con ellos y por eso hizo eso rápido. Pinche Iván Milero. Maldito dragón. Sin embargo, todavía quedaban sus manzanas. あんたらの食い残しもらってもいいかな。どうせ残したってあのデブの所長の腹回りを超えさせるだけだしさ。 ¿Podría quedarme con el resto de sus comidas? Después de todo, esa comida terminaría convirtiéndose en ingredientes para engordar más a ese director Gordinflón. Sus asuntos importantes, denme su comida. Voy a traficar con ellas. 野良犬かよてめえは。残飯にヘコヘコと。 ¿Acaso eres un perro callejero? Mira que pedir eso con una cara sonriente como esa. No quiero escuchar eso de alguien que acaba de guardar el resto de pan dentro de sus bolsillos. 構わんぞ。なんだ、その据えたリンゴが欲しいのか。 Por mí no hay problema. ¿Acaso estás interesado en esta manzana? Así es. Aunque estoy seguro de que alguien como tú no entendería lo brillante e importante que es esta manzana. Claro, valen mucho. Amamos traficar manzanas. Además, no se puede evitar decir algo insultante sobre ese asqueroso director encargado de este lugar. Acabo de perder una manzana por haber perdido ante la influencia del anciano Simón. Así que sin restringirme, extiendo mi mano agarrando las manzanas brillantes de las bandejas de cada uno de ellos y las guardé en mi bolsillo. También me quedé con el pan. Ya me imagino ya. Me dan su comida y a la vez ya agarrándolas y metiéndoselas en su bolsillo. Me encantaría ver esto en el anime. Y entonces, mientras me ponía de pie, agarrando mi bandeja, Bernardo sacudió un dedo como si hubiera recordado algo. そうだ、まだ確定ではないんだが、もしかすると近いうちにジュリオもここに移送をされてくるかもしれん。 Ojalá que sí, que ya 後 lo で弁 quiero 護 ver. 士に確認する。 Cierto, aún no está confirmado, pero posiblemente trasladen también a Julio en esta prisión.
Después confirmaré sobre esto con el abogado. さっきも言ってたけどジュリオって誰だっけそれ。 Cierto, ya no conoce a Julio. Es que no lo recuerda, pero ya no conociste cuando eran niños. También lo mencionaron hace un momento, pero ¿quién es ese tal Julio? やれやれ。これでじいさま以外は勢ぞろいってわけだ。 Me siento ignorado. En serio contigo. En fin, esto quiere decir que todos estaremos unidos menos sin el anciano. ああいつ殺人だから死刑なんじゃねえのかよ。てっきりもう電気椅子で頭パーンかと思ってたぜ。 ¿Ah? ¿Acaso no lo ejecutaron por ser un asesino? Pensé que su cabeza ya había hecho boom por la silla eléctrica. Mira, Iván, no es gracioso, ¿eh? Bernardo se levanta de su asiento ignorando a Iván, dando por terminada la reunión. Entonces Ya. ignoramos a Iván. 話がある。タイミングがあったらまた晩飯の時にでも。弁護士の面会の後だ。差し入れ期待していいぞ。 Uy, Bernardo, ¿qué me vas a dar? ¿Y por qué lo dijo con ese tonito, eh? John, tengo algo que decirte. Cuando tengas tiempo o después de la cena, una vez que haya terminado mi reunión con el abogado, reunámonos. Espera por un gran regalo. マジ？わおわおわお、テンション上がってきた。 ¿En serio? ¡Wow, wow, wow! Comienzo a emocionarme. 弁護士か。俺は来週面会だったかな。少しは仕事してくれてるといいんだ。 Abogado, eh. Creo que tengo mi reunión con él la próxima semana. Solo espero que esté haciendo su trabajo. Cuando Bernardo da por terminada la reunión, sacude su mano en señal de despedida. Luchino se dirige hacia la salida del comedor e Iván, junto con su subordinado, se va hacia donde están los demás jóvenes prisioneros mafiosos. Bernardo también se fue hacia donde están los prisioneros que pertenecen al CR5. Me quedé solo. Mientras comencé a ordenar las bandejas que dejaron los capitanes, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación de tener un mal presentimiento que comenzaba a deslizarse por todo mi cuerpo hasta sentir como si fuera bañado por agua fría. Estoy agradecido de que mi hermano Bernardo haya venido aquí. Habrá muchas comodidades y beneficios disponibles por tenerlo aquí. ¿Qué beneficios, ah? También están el superior Luchino e Iván, aunque Iván no es especialmente necesario, pero bueno, no hay de otra. Pinche Jan, haciéndole bullying sin que Iván esté presente a Willis. Sin embargo, casi todos los capitanes fueron arrestados y encarcelados aquí. Era una situación jodidamente imposible. Regresando a las bandejas, pretendiendo que no tome el resto del pan que quedaban en ellas, salgo del comedor. Quiero fumar, así que me dirigí hacia el patio de recreo. Jan, por favor, te vas a joder los pulmones. ¿Podría ser que nuestra organización ya valió madres? Trataré de... Una nota aquí. Voy a tratar de hacer mis traducciones poniéndole un poco de frases mexicanas para que suene más chingón. Y se me ocurrió así ponerle a esto. Obviamente en japonés no dicen esto, pero el significado es lo mismo. Es decir, que ya valió, o sea, que tal vez ya chupó faros, ¿no? Pero a mí me encanta más ponerle decir, ya valió madre.
Hasta a mí me dio risa que se me haya ocurrido ponerle así. Para las mexicanas entenderán esto. Es chistoso. ¿Lo qué? Ok. Camino mientras pienso en cosas que nunca diría en voz alta. Grupos italianos que son nuestros aliados, junto con mafiosos que son hostiles con nosotros, también van pasando por el mismo pasillo que yo. Ahí está, el patio de recreo. Debido a que acabo de comer, me sentí con un poco de sueño y pereza, como si apenas me estuviera despertando. Quiero fumar, pero lamentablemente si fumo en este lugar, el cerillo no aguantará prendido. Si regreso a mi celda, probablemente termine llenándola de humo. Debería simplemente tratar de encender el cigarrillo, pero los cerillos son más valiosos que los cigarrillos. Entonces, ¿por qué los quieres si no los vas a gastar? Al notar el peso dentro de mis bolsillos, fruncí el ceño. En los bolsillos tenía las 3 manzanas de Bernardo y los demás que me habían dado. En el exterior está la libertad. Con estas manzanas que me dieron los capitanes podría ganar mucho, así que no me las comeré. Tenerlas es una gran ventaja, por ende son mis tesoros. ¡Wow! Curioso que tengan tanto valor una manzana dentro de la prisión. Tampoco estaría mal comer una, pero mientras más tenga, haría un mejor trato con el hombre que se dedica a hacer licores. Cierto, ha pasado mucho desde la última vez que fui a la sala de calderas a tomar algo de café. Aunque decida vender las manzanas al anciano Simón, realmente no hay algo que quiera. Por otro lado, el anciano Simón le está yendo muy bien con sus ventas. Bueno, supongo que era de esperarse. Me queda solo medio año. Recuerdo lo que me dijo Lloyd. También recuerdo lo que Bernardo dijo. Todo este problema es demasiado pesado para mí. Tal vez Bernardo espera que haga algo, entre comillas, pero ¿qué con eso? Eso no cambia el hecho de que todos los capitanes están en el tambo. Si hay una disputa con los pandilleros, habrá oportunidad de ganar. En primer lugar, ¿qué tal si atrapan al jefe o lo matan mientras están encerrados aquí? En este momento, la organización del CR5 sería más fácil de romper que una bolsa de papel de un supermercado. Eso lo entiendo perfectamente, y también los demás subordinados. Sería una mentira si dijera que realmente no me preocupo por el anciano Cavalli y los conocidos que tengo en la ciudad. Pero, ¿qué podría hacer yo? No hay nada más que pueda hacer. Ya puedes hacer y mucho, créeme. Cosas como los problemas de la organización, así como el futuro de Deivan, es algo que a mí no me incumbe. Es un mundo muy alejado de mí. ¡Qué hueva! Tengo sueño. Y yo también. Enciendo uno de los cerillos. Y ahora sí termino encendiéndolos. Enciendo el cigarrillo. A pesar de que estos cigarrillos no son de buena calidad, el humo que desprenden hace que mi cuerpo se relaje. El humo fino se balancea y sube hasta desaparecer en el cielo azul. Vaya que el humo sube rápidamente hasta el punto de desaparecer más allá de la distancia. Ya es otoño. Sí que el tiempo pasa volando.
Solo me queda medio año. Como es de costumbre, ese día también me la pasé tarareando mientras fumaba hasta el atardecer mientras dormitaba. Ponte a hacer algo productivo ya, no manches. No te ibas a ir a traficar tus manzanas, seguro ya se te pudrieron. Después de comer, observé a otros jugando básquetbol. A diferencia de mí, algunas personas se vuelven enérgicas después de comer. Al apostar, logro ganar 5 cigarrillos. Hacer este tipo de apuestas siempre logro ganar como de costumbre. Se puso a apostar mientras estaban los partidos ahí de básquetbol. Después de eso, fui a ayudar a lavar las sábanas y de esa manera pude obtener algunos cigarrillos más, perdón, algunos cerillos. Hoy fue un día muy cosechado. Ahora que he terminado el trabajo del día de hoy, solo queda ir a cenar. Después de llegar al comedor para cenar, me deslicé entre los bastardos que están siendo arrojados alrededor intentando entrar al comedor. Deslizándome por el comedor, trato de buscarlo. Qué raro. Pero si me detengo mucho tiempo en mirar a los demás por demasiado tiempo, podría recibir problemas por parte de los prisioneros y guardias. Seguro estaba buscando a Bernardo, porque ven que Bernardo nos dijo que quería hablar con nosotros en la cena. Pero bueno, pues ya aparecerá Bernardo, supongo. Pero hasta aquí le vamos a dejar. Como verán, esta parte de la prisión está siendo más detallada que en el primer juego. En el primer juego no mencionaron nada de lo que Jan hacía en la prisión, los trabajos que realizaba, si vendía cosas, si traficaba cosas, nada de eso. E incluso el viejo Simón ni siquiera tenía actor de voz, ni aparecía, solo aparecía su nombre. Por ende, Simón va a jugar algo importante en la parte de la prisión si tiene actor de voz y aparece. Porque si se han dado cuenta, los personajes que no tienen importancia solo aparece su texto y a veces hay actores de voz. Pero pues yo ya sé qué va a pasar, pero no les voy a spoilear. Van a tener que esperar y aguantarse las ansias, a menos que quieran jugar ustedes el juego, aunque tal vez no puedan entenderle al 100%. Pero pues luego pueden venir a ver mis gameplays y así entenderle. También eso es válido. Como ustedes se acomoden, si es que no quieren esperar. Pero es que tienen que entenderme. Tengo que traducir primero antes de hacer los videos. Mucho kanji que yo todavía no entender. En fin, pues espero que hayan disfrutado de este video donde Jan se la rifó con varias manzanas y cigarrillos después de hacer sus labores. Vaya forma de pasar el día, ¿eh? Y pues me pregunto qué regalito nos tendrá Bernardo, porque todavía recuerdo que Bernardo nos dijo que nos tendría un regalo, a ver si es cierto. En fin, pues eso ya lo veremos hasta el próximo video. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Matane.